Amén, damos gracias al Señor. Para hablar al Señor, amén. Viendo las cosas, ella hoy no puede dar un pensamiento por causa de su dolor en su muela, amén. Estoy escuchando como una radio ahí, ¿puede ser? Sí. Ahí. Yo escuchaba un ruidito de fondo, digo, música no era. Bien, vamos a tratar de ver este tema el día de hoy, un pequeño pensamiento en cuanto al mensaje de Pablo en el libro de Efesios, uno de los mensajes centrales de Pablo, introduciéndonos en esta carta hermosa del apóstol Pablo que él escribió. Creemos que fue en su segundo o tercer viaje que escribió la carta, porque recordemos que en su primer viaje Pablo estableció iglesia. ¿Amén? En su primer viaje Pablo recorrió toda la zona de Efesio, de Galacia, predicando la palabra del Señor y estableciendo obras. ¿Amén? Y en cuanto a esto, Pablo después volvió a hacer su viaje misionero recorriendo las iglesias que él había establecido y abriendo más iglesias, o sea, recorriendo más lugares, ¿amén? Y de ahí pasó a Macedonia, y ahí, bueno, conocemos la historia de Pablo cuando fue hasta Corinto, y después de Corintio fue a Atenas, y ahí estuvo también estableciendo la obra del Señor, ¿amén? Y bueno, y esta carta a los Efesios, Pablo, el mensaje central, o sea, uno de los mensajes centrales es la unidad y el plan de Dios para la iglesia, ¿sí? O para lo que es el mensaje de salvación. ¿Amén? La iglesia en el plan de Dios, mediante un lenguaje elevado y figura del lenguaje, el apóstol dice que la iglesia complementa a Cristo, quien completa todas las cosas del universo. O sea, el Señor completa todas las cosas del universo y la iglesia es la que complementa el cuerpo de Cristo. Vamos a ver tres factores importantes, amén, porque dice, es por medio de la iglesia cómo la humanidad y los poderes celestiales conocen el plan de Dios. ¿Cómo el mundo conoce el plan de Dios? ¿A través de quién? A través de nosotros. A través de la predicación de la palabra del Señor, a través del mensaje que damos a la iglesia de distintas maneras. Amén. Porque a veces nosotros pensamos que predicar el Evangelio es hacer campañas, que es parte, no es que no es parte. Hacer campaña, evangelismo es parte, pero la evangelización, la que más Dios necesita de la iglesia, es el testimonio de la iglesia. Amén. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de esto. Amén. Esto es el templo. Amén. Como habíamos aprendido hace varios tiempo atrás, nosotros los cristianos estamos mal acostumbrados a pronunciar esta palabra, pero ya es algo que nos cuesta desarraigarlo o cambiar la temática de decir voy a la iglesia. Y en realidad es voy al templo. Porque los niños cuando tuvieron el nocto brillante que dijeron, ¿quién es la iglesia? Nosotros. ¿Amén? Yo soy la iglesia. ¿Amén? Y por eso cuando Pablo habla sobre esto, habla sobre el testimonio de la iglesia en el mundo. Cómo predica la iglesia con su vida, con su conducta, con sus acciones, con su forma de ser, con sus responsabilidades. Cómo estamos predicando, qué es lo que estamos predicando con nuestras vidas. Amén. El evangelismo es parte de la predicación porque Jesús evangelizó mientras estuvo. Amén. Pero también mostró con hechos. No solamente que predicó, no solamente que Jesús enseñó, sino que demostró con hechos cómo vivir la vida cristiana. Amén. Entonces, vemos esto, que Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas
y que le fue dado por Dios también a la iglesia. Y es por medio de ella y por medio de Jesucristo como es dada la gloria a Dios. Nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones y teniendo a Cristo en nuestros corazones le damos la gloria a Dios. ¿Amén? Y es la forma de demostrar al mundo que la gloria no es del hombre, la gloria no es de alguien, sino la gloria es de Dios. ¿Amén? Del Señor. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver, porque Pablo usa 3 figuras para hablar sobre la iglesia, sobre nosotros. Amén. Y una de ellas es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vemos aquí en el capítulo 1, verso 23 de Efesios, si lo buscamos. Amén. En el capítulo 1, verso 23, entendemos este concepto, que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, porque dice, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén. Y en todo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Somos cuerpo. Creo que en el estudio del seminario habíamos hablado de la parte del Espíritu Santo, cuando dice que no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, en nosotros habita la presencia de Dios. Amén. Habita la gracia de Dios. Y ese cuerpo lo inunda la presencia del Señor. Amén. En Romanos capítulo 12, verso 4, no vamos a leer, ustedes tengo varios textos, pero no lo vamos a leer todo, porque si no, no vamos a hacer tiempo. Pero sí vamos a ir a Romanos. Amén. Romanos capítulo 12. Del 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, escuche bien, así nosotros, siendo muchos, que dice, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. O sea, somos todos, conformamos el cuerpo de Jesucristo. Dentro del cuerpo de Jesucristo, la iglesia, no todos tenemos la misma función. Amén. Tenemos distintas funciones, cada uno ocupa un lugar, que no es un lugar de autoridad, o un lugar de privilegio, o un lugar de... No es nada de eso. Los lugares que ocupamos dentro de la iglesia son lugares de responsabilidad. Cuanto más alto es el cargo, como se dice, más responsabilidad yo tengo. Amén. O sea que se cree que es mayor que los demás, tenga en cuenta que si somos mayores tenemos más responsabilidad. Amén. Si no quiere tener responsabilidad, que se comenta. Queremos sentados en el banco, no hagamos nada, vengamos, recibamos y nos vamos. Pero si queremos crecer en la gracia de Dios, esa responsabilidad es necesaria. Amén. Para que se vaya complementando el cuerpo y cada uno de nosotros cumplamos la función que tenemos que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Uno más, Colosense. Amén. Vamos a ir a Colosense 1:18, hablando siempre del cuerpo. Colosense, me pasé de largo. ¿Dónde está Colosense? Antes de Primera de Tesalonicenses. Colosense 1:18. Dice, y él es ¿de quién? Del cuerpo. Él es la cabeza de él y es la iglesia, el que es del principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero la primera parte dice, él es la cabeza del
cuerpo. O sea que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Somos nosotros. Y esta iglesia es la que se va desarrollando en cuanto al crecimiento, en cuanto a la madurez espiritual. Porque un niño necesita crecer, necesita desarrollarse y comienza el proceso de estiramiento, amén, de desarrollo físico, y también comienza el crecimiento intelectual. ¿Sí o no? Porque vamos avanzando a la edad de madurez y vamos teniendo conocimiento de ciertas cosas que antes no teníamos, y nuestro cuerpo va desarrollando distintas facetas o distintas, ¿cómo se podría decir? Distintas formas de ir procesándose. Algunos que son medio gorditos de chico, cuando pegan el estirón parecen un palito, ¿o no? Algunos pegan el estirón y seguimos gorditos, pero bueno, es según el cuerpo, pero bueno, es el crecimiento y es el desarrollo, y ese crecimiento y ese desarrollo lo tiene que tener la iglesia también, porque es el cuerpo de Jesucristo, y bien alimentada, bien establecido, uno va creciendo en orden. Amén. Bien, después tenemos, a ver, estamos acá, Colosenses 1:20. ¿Qué dice Colosenses 1:20? A ver. Y por medio de él, ¿qué dice? Consigo que todas, así las que están en la tierra como las que están, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Esa sangre es la que complementa el cuerpo. Amén. Esa sangre es la que nos va complementando a medida que vamos creciendo y vamos avanzando. Amén. Bien, después el segundo punto, lo hago rapidito, hermano, porque esto, después si quieres yo le doy los textos bíblicos, porque hay muchos textos bíblicos que van avalando este tema de cuanto a lo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. El siguiente punto es: la iglesia es un edificio, es el templo de Dios, del cual Cristo es la piedra fundamental. Cristo mantiene el edificio bien firme y hace que crezca como templo dedicado al Señor. Amén. En el capítulo 2, del 20 al 21, vamos a ver. Efesios, estamos en Efesios. En Efesios, capítulo 2, del 20 al 21. Dice: edificado sobre qué? Sobre el fundamento de los y profetas, siendo que dice la principal piedra de ángulo, ¿quién? Mismo, en quien todo el edificio, que dice, bien, no mal, sino bien coordinado, va para ser en el Señor. ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos haciendo? Vamos creciendo para hacer un templo santo. Amén. En el Señor. No solamente la iglesia es el cuerpo, sino es el templo. Y ahí resaltamos la parte que dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? No tenemos que descuidar la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, no solamente estamos hablando de estas cuatro paredes. La casa de Dios es esto. Porque acá se reúne el cuerpo de Jesucristo. Amén. Que es importante. Amén. Vamos a ver algunos versículos. No muchos, porque tengo un montón acá, hice una lista grande, pero bueno, digo, de alguna forma vamos a hacer. Efesios 3:5, ahí nomás. Dice: el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hablando que en el templo está el Espíritu de Dios. Amén. La gracia de Dios, o sea, el edificio de Dios somos nosotros. Amén.
1 Corintios 12, 28. 1 Corintios. Vos rapidito, hermano, sí. No los 12, 28. Acá habla sobre lo que Dios establece en la iglesia. Amén. Cuando hablamos de una coordinación, estamos hablando de los fundamentos principales, de los órdenes de Dios dentro de la iglesia. Porque ¿qué dice el 28? A uno puso Dios como primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, dice después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, y bueno, y sigue la lista, amén, de la función dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios. Nosotros, bien organizados, bien orquestados, cada uno cumpliendo la función que tiene que cumplir dentro de la iglesia, hace que la iglesia crezca. Amén. Ah, no, pero que la pastora enseñe, que la pastora predique, que la pastora profetice, que la pastora evangelice, que la pastora ore, que la pastora visite, que la pastora haga esto. ¿Y yo? ¿Qué función cumple en la iglesia? ¿Cuál es mi tarea? Solamente venir, recibir, llenarme y luego irme a mi casa. Dice la Biblia que estableció y fundamentó la iglesia, el trabajo dentro de la iglesia, en las distintas áreas, para que cada uno ocupe su lugar. Amén. Y que cada uno sea fiel en el lugar donde Dios lo puso, que es el crecimiento de la iglesia. Por eso Pablo da énfasis a estas tres cosas. Primero, que la iglesia es, dijimos, el cuerpo de Cristo. Y segundo, que la iglesia también es templo del Espíritu Santo y es templo de la presencia de Dios. ¿Dónde va a descender Dios si no en nuestra vida? Antiguamente Dios descendía en el tabernáculo porque el hombre no podía contener la presencia de Dios. Hoy en día tampoco el hombre puede contener la presencia de Dios, pero está su Espíritu Santo, es el reflejo de la presencia de Dios. A través de su Espíritu Santo nosotros podemos tener, aunque sea, como se dice, una milésima de milímetro de la presencia de Dios, y con eso parece que hubiéramos tenido, no sé, la plenitud de la gloria. Y lo que Dios nos da no es casi nada, pero es mucho, porque es la esencia de su presencia. Amén. La presencia de Dios no la puede contener nadie. Vemos en el Antiguo Testamento cuando Moisés fue al monte, lo único que pudo ver de Dios Moisés fue la espalda de Dios. Lo único que pudo ver Moisés fue la espalda, porque no podía ver a Dios. Y aún así, sin ver a Dios, pero estando en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, Moisés cambió su rostro, cambió su apariencia. Porque era tan grande la presencia de Dios. Que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el templo, Moisés hizo el templo, lo edificó, lo preparó, tal cual Dios le dijo, y dice a ella que cuando le pidió al pueblo dio más de lo que necesitaban para hacer el templo. Eso es importante, ¿no? Y cuando terminó el templo, hizo todo, preparó todo, ya estaba todo listo para hacer el primer sacrificio. La Biblia dice que la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo, o sea, la nube descendió, y la gloria de Jehová se plantó en medio del tabernáculo del pueblo, y todo el pueblo se postró porque no podían estar de pie delante de la presencia de Dios. Yo creo que es la gloria de Dios. Y hoy nosotros, a través del Espíritu Santo, hermano, miren qué importante esto, ¿no? Que a través del Espíritu Santo podemos tener la presencia de Dios. No la plenitud de la gloria de Dios, porque es imposible.
pero sí podemos tener el reflejo de su presencia. Que basta para que nosotros seamos renovados, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos edificados. Seguimos. Cristo es el fundamento. Fundamenta la iglesia. 1 Corintios 3:11. Estamos acá, 1 Corintios. 1 Corintios 3:11. Dice, Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo es el fundamento. Amén. La piedra angular, como dice la Biblia, ciertamente desechada para los hombres, pero vino a ser precioso para nosotros. Porque fue desechado por los hombres, pero para nosotros no. Vino a ser el fundamento, vino a ser la base donde se establece la iglesia de Jesucristo. Amén. Algunos dicen que la base es Pedro. No, Pedro no es la base. Pedro dijo una confesión muy importante, que por causa de esa confesión a Pedro se le dio la oportunidad de poder llevar el Evangelio a los gentiles. Pedro no es la base. Pedro fue uno de los precursores, uno de los principales predicadores del Evangelio a los gentiles. Siendo él judío y siendo una persona creyente en sus convicciones, porque aunque seguía a Cristo, él era judío, y si leemos la Biblia, Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a comer cosa inmunda, y Dios, el ángel le dice, lo que yo he bendecido, tú no lo sabes inmundo. O sea, hablando de que el Evangelio era para nosotros. Amén. Después, el que lo siguió a Pedro fue Pablo. Pablo fue el que secundó a Pedro en esa área de llevar el Evangelio, porque Pablo fue el que se extendió a las naciones. Pedro fue el que inició el mensaje y Pablo fue el continuador. Amén. Qué importante esto, hermano. Por eso Pablo habla de esta manera, por eso Pablo declara de esta manera. Amén. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:6. ¿Cómo estamos? Aquí corto está bien, ¿no? 1 de Pedro capítulo 2, verso 6. Igual ya terminamos ya. Nos falta un punto más. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Pongo en Sion, ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo. Escogida, preciosa. Que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor. Qué importante esto. He aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra, que dice, del ángulo. Dice, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Amén. De Jesús. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Nosotros somos ese templo en el cual habita la gloria de Dios, la plenitud de la presencia de Dios, en el reflejo del Espíritu Santo. Y Jesucristo es el que nos mantiene, el que nos afirma para que crezcamos fundamentados en la palabra. Amén. Amén. Es importante. Amén. Y por último, la iglesia, a ver si lo puedo, es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. Él es su Salvador, la ama, dio su vida por ella, y que dice, y la cuida. Amén. Gracias, Señor. Efesios 5, 23 al 32. Lo vamos a leer, no vamos a leer todos los textos que tengo acá, porque si no
no vamos a terminar. Amén. Dice Efesios 5, 23 a 32, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Después dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Marido, pero escuchen bien, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Cada uno se le sea revelada la palabra de Dios, pero qué importante, porque dice que Cristo amó a la iglesia. Y acá da una lista importante, amén, que toca importancia del hombre hacia la mujer. ¿Amén? Porque a veces el hombre piensa que la mujer está para servirle, está para, hablando de pronto, lavarle la ropa, cocinarle, que tener la casa limpia y el hombre venir y disfrutar. Pero ¿qué dice acá que hace el hombre por la mujer? La cuida, la protege, la ama, la sostiene. Amén, que es importante. Amén, no es para, la mujer no es un objeto, sino es parte del hombre. Es parte del cuerpo, así como nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. Yo soy parte del cuerpo de Jesucristo. Y Él me ama, Él me cuida, Él no me usa, sino me protege. Amén, Él nos protege. Así como Dios nos protege a nosotros. Bueno, qué importante es esto. Amén. Vamos a leer 2 versículos 3, a ver, rapidito, basándonos en el verso 23. 1 Corintios 11:3. ¿Qué dice? A ver si me ayudan. ¿Qué dice? Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza De todo varón, y el varón la cabeza de la mujer. y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Hablando de la autoridad, amén, del cuidado que Dios tiene. Amén. Verso 25, Colosenses 3, basándonos en los versículos que leímos. Versículo 25, Colosenses 3, 19. Amén. ¿Qué dice? A ver. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, entiende. Amén. Marido, amar. ¿A quién? A vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ella. Amén. Según el verso 26 que leímos, Tito 3:5. Gloria al Señor. No le estoy dando todos los textos bíblicos, si no, no vamos a terminar más. Dice, nos salvó, No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento por la regeneración y por la renovación en Él, Espíritu el Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo. Dice, nos salvó. Amén. O sea, hablando de rescatarnos, de llevarnos, amén. Porque leímos ahí que dice en el 66, para santificarla, habiéndola purificado. Gloria al Señor. ¿Eh? Gloria al Señor.
será purificado. Qué importante esto, hermano. Verso 27, 2 Corintios 11:2. Gloria al Señor. A ver, 2 Corintios 11:2. Gloria al Señor. Porque, ¿qué dice? Porque el celo de Dios. 11:2 o 22. 11, ya te digo. 11:2, sí. Porque os celo con celo de Dios, Pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué hermoso. el celo de Dios es su amor hacia nosotros. Amén. Qué importante. Eso basándonos en qué cosa? En el verso 27. No vamos a leer todo de nuevo, pero basándonos ahí. Amén. También está la parte, vamos al verso, segundo el verso 28, que dice que en Génesis 2:24, que dice así: también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahí estamos viendo la parte que dice: por tanto dejará, que dice, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Hablando del concepto de que como Pablo en esta carta a los Efesios da las tres figuras importantes de nuestra relación con Dios y de la forma en la cual la gloria de Dios es revelada a través de nosotros a los hombres. Primero, como cuerpo. Somos un cuerpo bien fundamentado, bien establecido, bien alimentado. Amén. Después una iglesia bien formada, con sus cimientos bien establecidos y con cada una de sus columnas cumpliendo la función que tiene que cumplir. Luego, que dice, somos la esposa de Jesucristo, porque tenemos el cuidado de Dios en nuestras vidas y Él nos va preparando para cuando Él venga en los postreros tiempos a buscar a su iglesia. Él dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia pura, una iglesia santificada, una iglesia que ha aprendido a amar la presencia de Dios. Esa es la iglesia, hermano. Que nosotros podamos en este tiempo poder mirar de esta manera, poder encaminarnos en la gracia de Dios. Después usted lea en su casa bien estos versículos que hemos leído hoy. Si quiere, yo después se los paso, no hay problema, me los piden, yo se los doy. Los tengo anotado acá en los versículos. Así usted va entendiendo un poco más cuán importantes somos para el Señor, y qué lugar estamos ocupando dentro de la iglesia y cómo tenemos que preocuparnos para que ese lugar sea un lugar digno y agradable a la presencia de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos queridos. Cerramos los ojos y oramos al Señor. Y que en esta noche el Espíritu Santo se nos sea revelado, que la gracia de Dios descienda sobre cada uno de nuestros corazones y que podamos establecer nuestra vida y reconocer la importancia que tenemos para con Dios. Oramos. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos visto los tres aspectos que el apóstol Pablo menciona en el libro de los Efesios en cuanto a la iglesia de Jesucristo, a cada uno de nosotros. Queremos que este cuerpo que tú has levantado para predicar tu palabra sea un cuerpo, Señor, que dé un testimonio digno, un testimonio de vida, un testimonio de esperanza, no solamente de palabra, sino de hecho, de actitudes, Señor, que con nuestras vidas podamos predicar y testificar el verdadero evangelio, que es el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Así también, Señor, como iglesia, como templo del Espíritu Santo, podamos afirmarnos cada día más en tu presencia, en la roca que es en Cristo Jesús, para fundamentarnos en esa gracia y poder tener un crecimiento pleno, un desarrollo, Señor,
digno de tu presencia, Dios mío, y aún también, Señor, como la iglesia, que es la esposa de Jesucristo, esa esposa que Él ha escogido para santificarla, para prepararla y para presentársela a sí mismo, Señor, que puedas encontrar nosotros, en cada uno de nosotros, esa sencillez, ese anhelo de sentir tu presencia, de inundar tu fuego y tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Padre, obra en medio de tu pueblo, que crezcamos en armonía, en amor, en unidad, orando los unos por los otros, acompañándonos, fortaleciéndonos, Dios mío, dándonos aliento los unos con los otros y estando codo con codo para poder crecer unánime en la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos, Padre.